nombre es José Juan Suárez, vengo de Santiago, de ahí viene lo de JJ, lo de José Juan, para el que no me conozca. Y sin más demora vamos a empezar con la primera mesa redonda que trata sobre luxaciones articulares del miembro superior. Empieza el doctor Pablo Subirán con luxaciones de hombro, maniobras de reducción, estabilidad y cirugía tras primer episodio. Hola, buenos días. Bueno, primero quería dar las gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla y vamos a empezar hablando de luxaciones de hombro. Bueno, clásicamente se ha comparado el hombro con una pelota de golf apoyada sobre un tee, en el sentido de que es una bola muy grande, que es la cabeza humeral, apoyada sobre una estructura pequeña y poco profunda, que es la glena. Esto le confiere un gran arco de movilidad, pero a la vez la hace muy inestable. Es, por tanto, el hombro una articulación muy predispuesta a la luxación. Hay poco contacto óseo y hay una dependencia muy importante de las partes blandas. Las partes blandas son las que van a estabilizar el hombro y se dividen en dos grupos, estáticos y dinámicos. Los estáticos son, por un lado, la congruencia glenohumeral, gracias al labrum, esta estructura que rodea toda la glena, el contacto entre la cabeza del húmero y la glena es muy estrecho y eso confiere una cierta estabilidad. La presión negativa interarticular también ayuda. La cabeza del húmero, al presionarse sobre la glena, se crea una presión negativa, igual que cuando con un desatascador aprietas sobre el fregadero, pues de la misma forma se crea una presión negativa. Y luego los ligamentos glenohumerales, el superior, el medio y sobre todo el inferior, que es el que nos va a funcionar cuando el brazo está en ABD y rotación externa. Los dinámicos, pues básicamente son toda la musculatura que rodea al hombro, el manguito rotador con la PLB, el dorsal, el pectoral mayor, el deltoides y toda la musculatura periescapular. En cuanto al mecanismo de producción, pues habitualmente el hombro el hombro está en posición de ABD y rotación externa y en esta posición se ejerce una fuerza que va de anterior a posterior sobre el húmero distal o bien sobre el antebrazo, y es cuando el hombro se luxa. En ocasiones puede haber, es mucho más raro, pero también puede ser una fuerza de posterior a anterior si se produce sobre la parte más proximal del húmero. En cuanto a la clínica, bueno, todos la conocemos, hay dolor, hay una limitación funcional importante, el paciente llega a urgencias con el brazo en una moderada abducción, el lateral del hombro se aplana, lo que se llama deformidad en charretera, y es importante hacer un examen neurovascular completo, buscando sobre todo, lo más frecuente ya sabemos, es la lesión del nervio axilar, que va a producir una hipoestesia en la cara lateral del hombro, y si intentamos que contraiga el deltoides vamos a ver que no es capaz de hacerlo. La radiología nos va a confirmar la luxación y sobre todo nos va a confirmar la presencia de lesiones asociadas. La más frecuente con mucho es la fractura del troquíter. Métodos de reducción ya ves que hay muchísimos. A lo largo de la historia, pues muchos autores han desarrollado su método. Muchos son variaciones de lo mismo, pero bueno, en fin, hay muchísimos. Por supuesto, hablaremos solo de unos pocos. Cuando el paciente llega a urgencias, salvo que sea como este paciente que se lo reduce él solo, lo habitual es que lo tengamos que reducir nosotros. Siempre cuando llega a urgencias, a veces ves compañeros que según aparecen urgencias y ven que está luxado ya lo intentan reducir. Yo creo que en un ambiente hospitalario lo correcto es hacer siempre una radiografía previa. Y luego el reducir un hombro es una cuestión de paciencia, básicamente de mucha paciencia. Si lo intentas hacer de manera brusca no vas a conseguirlo nunca. Hay que intentar que el paciente se relaje. Hasta que el paciente no esté relajado no vas a ser capaz de reducirlo. Y siempre evitar maniobras forzadas. Si vemos que el hombro no va, es mejor hablar con el anestesista y llevarlo a quirófano. Maniobras, como vimos, pues hay muchísimas. Yo voy a hablar solo de estas 4. Las 2 primeras son yo creo que las que en nuestro medio se usan más, la de tracción, contratracción y el Kocher. Luego el Stimson y el Hipócrates los nombraremos, en alguna ocasión pueden ser útiles. La tracción, contratracción, todos sabemos, el paciente está en decúbito supino en la mesa, con una sábana saliendo hacia el lado contrario se hace la contratracción, el brazo se pone en abducción de 45-90 grados y se hace tracción muy suavemente hasta conseguir desencajar la cabeza del húmero, sacarla de aquí, de debajo de la coracoides y conseguir una relajación muscular.
Cuando creemos que la cabeza ya está desencajada, se hacen movimientos de rotación interna y externa y habitualmente conseguimos reducirla. La otra muy característica o más famosa es el Kocher. Yo es la que usaba habitualmente. El paciente está en decúbito supino, el brazo junto al cuerpo en rotación neutra y con mucha paciencia, vuelvo a insistir en la paciencia, ya ves que ahí han dibujado, veis que han dibujado un reloj, el brazo se va llevando en rotación externa y cuando creemos que el paciente esté relajado, lo flexionamos, llevamos el brazo hacia adentro en hiperaducción y lo rotamos hacia interno. Y generalmente el brazo se va, si el paciente estaba correctamente relajado, el hombro se va a reducir. Esta es otra maniobra, bueno, es menos usada, pero en alguna ocasión nos puede sacar de un apuro. El paciente se pone, la maniobra de Stimson se llama, se pone en decúbito prono y el brazo colgando por fuera de la camilla. Se pone un peso de 4 o 5 kilos y se deja al paciente durante 10-15 minutos. Eso acaba produciendo una fatiga muscular y el hombro pues, se reduce casi el solo. Y si no se reduce, pues haciendo un poco de rotación externa o un poco de manipulación de la escápula, habitualmente conseguimos reducirlo. Y bueno, pues hablar también del Hipócrates, sabemos que es el método más antiguo que hay, pero bueno, en ocasiones puede ser útil. Hay que hacer una tracción suave, insisto, hacer una tracción suave, con la pierna se hace mucha fuerza, hay que tener cuidado, y haciendo movimientos ligeros de rotación, el hombro se acaba reduciendo. Si usamos una calza, mejor, para no... Bueno, después de la reducción hay que volver a valorar el estado neurovascular, hay que hacer una radiografía de control, una anteroposterior suele ser suficiente, y la inmovilización se mantiene, habitualmente se dice que 3 semanas, sobre todo si son pacientes jóvenes. En la gente más mayor o en gente que ha tenido ya más episodios de luxación, ese periodo se puede acortar. Hubo un trabajo hace unos años de Itoy que los inmovilizaba en rotación externa, con la idea de tensar el labrum y la cápsula y reducir de esa forma la tasa de reluxaciones, pero otros autores no fueron capaces de reproducir esos resultados que tuvo Itoy y además mantener el brazo inmovilizado en esta posición es muy, muy complicado. Sabemos además ahora que la tasa de recidiva fundamentalmente, como hablaremos después, va a depender de la edad. Y vamos a hablar un poco de la luxación posterior. Es mucho menos frecuente, es un 2% del total de luxaciones de hombro y es muy frecuente que pase desapercibida. Se tolera relativamente mejor que la anterior y la deformidad es mucho menor. Suele ser secundaria a crisis epilépticas, a traumatismos de alta energía o a electrocuciones. Insisto, lo más importante es sospecharla, porque incluso hoy a estas alturas se sigue pasando desapercibida en muchas ocasiones. Cuando el paciente llega a urgencias nos va a aparecer con el brazo en aducción y rotación interna y el signo más característico es lo que veis ahí, es el bloqueo de la rotación externa. La cabeza del húmero está clavada en la glena y es imposible rotar hacia afuera el brazo. En el estudio RX, pues el signo más característico, el más habitual, es el signo de la bombilla. Al estar el brazo en rotación interna se pierde el relieve del troquíter y la cabeza aparece redondeada como una bombilla. Si conseguimos que nos hagan una buena lateral de escápula como esta, pues también es fácil de diagnosticar. Y la radiografía axial también nos da una buena imagen, lo que pasa es, yo no sé en otros hospitales, en el nuestro, hacer un axial en un hombro luxado es prácticamente imposible. De todas formas, si tenemos duda y no lo tenemos muy claro, siempre podemos hacer un TAC que nos sacará completamente de dudas. La reducción es un poco más, yo diría que es un poco más complicada que la anterior y muchas veces hay que acudir al anestesista para que nos lo sede y básicamente consiste en llevar el brazo en tracción y luego hacia afuera y hacia arriba. Se lleva hacia afuera, como hay en la imagen, y se lleva hacia arriba. Y habitualmente si el paciente está sedado, sobre todo es más fácil de hacer. Inmovilizar se inmoviliza, al contrario que antes, se inmoviliza en rotación externa. Nosotros usamos estos slings con el cojín de abducción y de esa forma se estabiliza mejor el hombro. Y para acabar vamos a hablar de un tema que desde hace muchos años se debate y sin que se llegue, no hay un acuerdo claro, es si tras un primer episodio hay que operar el hombro o no hay que operarlo. Para eso, pues habría que preguntarse cuál es el riesgo de recidiva, cuál es el riesgo si retrasamos la cirugía y cuáles son los riesgos si lo operamos. Hay muchos estudios, pues como este de Hurley,
pues en 257 hombros entre 12 y 40 años, comprobaron que la tasa de recidiva, si el paciente era menor de 22, era de un 70%. Sin embargo, si el paciente es mayor de 30 años, la tasa baja hasta un 31%, o sea que la edad es el factor que más influye. Este estudio es un poco similar, es un estudio de revisión y valoraron 10 estudios y lo mismo, comprobaron que además de la edad, que multiplica por 13 el riesgo de recidiva, existen otros factores de riesgo, como el hecho de ser varón, que lo multiplica por 3, el hecho de ser hiperlaxo también aumenta el riesgo, y otras cosas que influyen son los deportes de contacto o si hay pérdidas óseas importantes en la glena y en el húmero. Si retrasamos la cirugía, ¿qué riesgos hay? Pues, por ejemplo, en este trabajo, sobre 47 hombros, se hizo a pacientes que habían tenido un episodio de luxación, se les hizo un TAC después de la primera luxación, pero antes de recidivar, y luego un TAC después de la recidiva. Y se vio que las lesiones humerales aumentaban de un 80 a un 88, pero sobre todo las lesiones de la glena aumentan en un número muy importante, desde un 28 hasta un 70%. O sea que cuanto más retrasemos la cirugía, realmente las lesiones van a ir progresando. Otra cosa que ocurre si retrasamos la cirugía es que los resultados son peores. En este estudio también de revisión se valoraron 35 estudios y se juntaron 237 hombros operados tras un primer episodio y 1.751 operados tras haber recidivado. Y en todos los estudios se confirmó que la tasa de fallo de la cirugía era mayor si se operaban tras haber recidivado. Y por último, los resultados de la cirugía. Este es un estudio, viene más o menos a confirmar lo mismo. Se realizó cirugía de Bankart en una serie de hombros, unos tras un primer episodio y otros tras un tratamiento conservador, y los pacientes que se habían operado tras un primer episodio solo recidivaron en un 9,7%, mientras que si se operaban tras un tratamiento conservador la tasa aumentaba mucho. Otras complicaciones la cirugía luego se comprobó que tenía una tasa de complicaciones muy baja, un 1,6% y además infecciones, complicaciones de poca gravedad, infecciones de la sutura, alguna capsulitis. Entonces, vemos que después de un primer episodio de cirugía hay una serie de pacientes que tienen factores de riesgo y vemos que en ellos la tasa de recidiva aumenta de forma alarmante si no los operamos. Vemos también que si hay un retraso en la cirugía aparecen lesiones óseas, cambios degenerativos y el resultado de la cirugía es peor. Y que además se trata de una cirugía con una baja tasa de complicaciones. Entonces, ¿por qué no operar por lo menos a algunos pacientes después de un primer episodio? Entonces, más o menos hay una cierta, no un acuerdo total, pero parece que la mayoría de la gente ahora se inclina a pensar que en pacientes jóvenes, si son menores de 20 años, si son varones, si practican deportes de contacto o si tienen una pérdida ósea severa, en esos casos hay que hacer una cirugía después del primer episodio. Y muchas gracias. Lo dicho, yo os voy a hablar de las maniobras de reducción, exploración y tratamiento de la inestabilidad posterolateral. En primer lugar, agradecer a los organizadores el que me hayan permitido participar en este congreso. Y que os voy a hablar de la inestabilidad posterolateral, pero voy a dar una serie de pinceladas. Es un tema bastante, relativamente avanzado, entonces voy a dar, y como el tiempo es justo, voy a dar bastantes cosas por sentadas. Entonces, de la epidemiología del codo, pues saber simplemente que es la segunda articulación que más se usa de las grandes, pero bastante menos que el hombro, casi 3 o 4 veces menos. La mayoría son varones de la edad en la segunda década de la vida. Hay muchos tipos de luxaciones, o diferentes tipos. La luxación posterior es la más frecuente, especialmente la posterolateral, cerradas, abiertas, etc. Empezamos con la reducción. Me voy a centrar en la reducción de las posteriores. Las otras normalmente requieren hacerlas en quirófano casi siempre, tienen riesgo neurovascular, sobre todo las anteriores, porque podemos atrapar cosas. Y luego las divergentes se suelen asociar a traumatismos de alta energía, con lo cual ya están en el quirófano. Normalmente casi todo el mundo, en todos los artículos, luego les preguntas por separado y no casi nadie lo hace, pero recomiendan hacerlo bajo sedación. Sería lo ideal, el paciente está relajado, le duele menos, es más fácil, menos riesgo de lesionar cosas, pero en los hospitales en los que yo he trabajado suele ser bastante complicado, con lo cual si tenemos un paciente colaborador suele ser suficiente se puede hacer en urgencias. El primer objetivo es pasar de A a B.
Lo que sería pasar de la radiografía de la izquierda a la derecha, centrar el cúbito en la fosa olecraniana y a partir de ahí pues reducirlo. ¿Eso cómo se reduce? Pues abajo tenemos, abajo tenemos los métodos tradicionales de Parvin y de Kingley, que son básicamente tracción y desmarcar el cúbito. Si no desmarcamos, ¿qué ocurre? Pues la coronoide, si empujamos directamente el olecranon, es una cosa que debemos tratar de evitar en la medida de lo posible, vamos a notar como la coronoide va rozando todo el húmero hasta que salta y entra. Va a entrar, pero si tiene una fractura la empeoraremos o la podemos producir. Hay que tener también cuidado con el cubital y saber que son muy frecuentes. El atrapamiento es raro en la reducción, pero sí que son muy frecuentes las neuropatías posteriores, que queda el paciente con neuropatías por la cicatriz, porque hace una lesión por estiramiento y nada, y como siempre en cualquier luxación, comprueba la estabilidad neurovascular distal y hace una radiografía de control. Mi método preferido de reducción es el que está en el centro, lo puedes hacer solo, es el equivalente al de que veíamos de aquí atrás de la derecha, de abajo a la derecha, que sería haciendo fulcro. Lo que pasa es que el antebrazo es menos lesivo que cualquier cosa que tengamos, salvo que sea muy blandita. Es el equivalente a la de la derecha. La propia rotación del cúbito sobre el antebrazo ya lo desmarca y permite reducción. Si el paciente no se relaja bien, es difícil. Necesitamos a alguien que nos ayude también empujando un poco el olecranon. Por reducción, pues esto hay montones de cosas para cada tipo de luxación. En general, si estamos hablando de una luxación pura, lo importante es realizar una movilización precoz, que ahí podemos discutir si es empezar a mover inmediatamente o empezamos a mover a la semana o a las 2 semanas, y evitar el varo y la supinación para reducir el riesgo de luxaciones, de inestabilidades posterolaterales. ¿Qué ocurre si no lo hacemos y tenemos un codo inestable que queremos... ¿Nos da miedo que se luxe? Pues lo que tendremos es un codo inestable y rígido, lo cual no es mejor que tener un codo inestable. O sea, si es inestable hay que tratarlo, si no, lo que queremos es complicarnos más la vida. Esto pues no debería estar así, se ha movido. En la derecha tenemos un pequeño detalle de lo que sería un esquema de lo que serían los ligamentos de la parte lateral del codo, que son los que nos interesan, concretamente el que está en rojo, que sería el que controla la traslación posterior de la cabeza en supinación, que sería el ligamento colateral lateral cubital del codo. Cuando tenemos un codo inestable, hay 2 tipos de inestabilidades. Una inestabilidad grosera, como la que vemos en el vídeo. Esto debería... ¿Cómo hago para que arranque el segundo con el puntero? Va a ser este. Esto no... Querría que arrancase... Si me podéis pulsar el... Ahí está, gracias. Eso, tenemos una inestabilidad grosera, sería la primera que vemos que es el que se mueve y que se bambolea como de una manera exagerada, y se asocia a grandes lesiones de partes blandas e incluso óseas. En este caso, que vemos que no se luxa, simplemente es inestable, eso normalmente nos refleja que no tiene lesiones óseas. Luego, si se luxa como la que vemos abajo en la radiografía, en el TAC y el esquema, esos ya no son reducibles. Se reducen, pero se salen. Son inestables y encima irreductibles. Y luego tenemos inestabilidades más sutiles, como la que vemos ahí, en la que la cabeza se subluxa. Pasando a la inestabilidad posterolateral rotatoria, ¿en qué consiste? Pues es un fallo del ligamento colateral cubital, que es ese ligamento que tenemos ahí. Esa imagen está tomada de una monografía de la Sogacot, es del doctor Yusa, que la cedió para esa monografía, y vemos lo que se marcaría entre el 1 y el 2, a ver si es que no se va a ver, bueno, entre el 1 y el 2 sería el ligamento colateral cubital. Su atenuación, normalmente se avulsiona todo el complejo desde proximal. Su atenuación o mal cicatrizado similar, lo que hace es que deje de funcionar como restrictor a la supinación y la cabeza se luxe al hacer supinación en extensión. Es relativamente frecuente, tanto aislada como asociada a otras, como la tríada terrible. Aislado, es frecuente que pase desapercibida. En las lesiones más graves, como las superamos, pues ya reparamos el ligamento y no hay problema. Es muy típico que en los primeros meses se nos camufle, es decir, si no estamos pendientes de ello, pasa 2-3 meses, el paciente usa el codo regular, entonces al no hacer fuerza no lo percibe. Hay que estar atentos pues eso, a controlarlo y que no se nos pase, sobre todo porque producen cambios degenerativos. Hay que tener también cuidado con las fracturas de la cabeza radial, que pueden ser fracturas simples o fracturas asociadas a lesiones ligamentosas. Y una fractura de cabeza radial que a priori, sin desplazamiento, podríamos mover, a lo mejor hay que operarla porque tiene una inestabilidad del ligamento. Tenemos aquí eso, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que produce? Pues lo que tenemos abajo a la derecha, que es al hacer una compresión axial,
y supinación, la cabeza se nos escapa para atrás al no tener el ligamento que la controle, se nos escapa. Lo vemos en el TAC que está girando. Si os fijáis, veis que la cabeza, esto es una tríada terrible, pero bueno, nos valdría también como ejemplo, veis que la cabeza está posterior y el cúbito está como rotado. Si no los operamos, ¿qué pasa? Se acaban produciendo ese tipo de cambios degenerativos. En cuanto a la exploración física, pues tenemos un paciente al que le suele molestar, no es un dolor franco, pero sí es un dolor en la región lateral, tiene un balance articular que normalmente es normal. La cabeza hay que ver si es estable, cuando se apoyan o hacemos supinación forzada suele ser inestable y alivia al recolocarla. Al hacer esos ejercicios del paciente, levantarse de la silla o hacer ese tipo de flexiones contra una mesa, el paciente se le van a exacerbar los síntomas. Lo vamos a ver aquí ahora en el vídeo de la derecha de todo. Eso que se está moviendo ahora sería una exploración que es el pivote, que consiste en dar valgo, supinación y hacer flexioextensión, y lo que hace es provocar ese gesto que hace el paciente de supinación y valgo forzados. ¿Qué ocurre? Que la cabeza se subluxa. Cuando extendemos, luxa y ahora se reduce. Y lo mismo ocurre cuando lo hace el paciente. Si le colocamos el dedo en la cabeza cuando está en flexión, al extender no se va a luxar y el paciente no va a tener dolor y va a poder hacer la movilidad completa. Y luego tenemos abajo el cajón. Veis cómo al dar supinación y forzarlo, el codo se quiere luxar. No se luxa porque es relativamente estable, pero la cabeza bambolea. Como decíamos, en agudo es difícil de diagnosticar porque ya cuando exploramos un codo luxado lo que nos vamos a encontrar es que aunque sea estable, pues va a abrir, los ligamentos están rotos por definición. Y la resonancia y la ecografía también nos van a dar patológicas, nos van a dar muchas lesiones y no significa que les tengamos que tratar. ¿Cómo lo decidimos? Pues bueno, si tiene una inestabilidad muy franca, si el codo se va para todos los lados, pues entonces la trataremos. Si claramente al darle supinación se quiere salir, es que hay unas lesiones suficientes como para que el riesgo de dejarlo y que nos deje una lesión crónica, pues sea importante, con lo cual hay que tratarlo. ¿Qué haremos? Pues proteger el bar y la supinación, ponerlo a mover pronto. Se recomienda, si le dices al paciente que haga flexoextensión, el paciente lo que va a hacer normalmente va a hacer así. Y entonces lo que está haciendo es una fuerza en varo. Entonces lo que tendremos que intentar es que el paciente haga ejercicios por encima de la cabeza en flexoextensión, que es seguro y limita el varo y la supinación. Debemos sospechar este tipo de lesiones. Bueno, ahí lo veis, es una fractura de la cabeza del radio, lo que hablábamos antes, que tenía avulsionado el ligamento. Es una fractura que a priori era una fractura pequeña y relativamente estable, pero tenía el ligamento. Debemos sospecharlo eso, tras luxaciones puras en las que el paciente no acaba de ir bien, tiene esas sensaciones laterales raras y demás, y sospecharlo en fracturas de cabeza radial que no acaban de ver bien. Y aún así, la tasa de desapercibidos es muy alta. Por pruebas de imagen, el diagnóstico radiológico es prácticamente imposible, muy difícil, y por medio de TAC, pues como se suele hacer en flexión, la cabeza está reducida, con lo cual también es difícil. Pero tenemos eso que señala la flecha, que sería el signo de Osborne-Cotterill, que sería el equivalente al Hill-Sachs del hombro, se produce cuando se impacta la cabeza. Nos refleja una lesión capsular posterior y más inestabilidad, y en estos casos pues sería bastante recomendable valorar el hacer una cirugía de entrada. Tenemos luego la ecografía dinámica, que pues, tiene sus problemas de accesibilidad y es operador dependiente, es decir, hay que saber hacerla, pero es muy interesante porque nos permite ver cómo se mueve la cabeza, si el ligamento funciona, si está atenuado, roto, etc. Y luego, como en nuestro medio, como no tenemos normalmente la eco ni las facilidades para hacerla, la resonancia es el sistema preferido, nos permite ver bien los ligamentos. Veis en la de en medio, veis que tiene una lesión capsular anterior y posterior, mucho espacio. Veis en la de abajo a la izquierda que el cúbito está rotado y en la de la derecha veis que el espacio entre la cabeza y el húmero está bastante aumentado. Luego se pueden hacer radiografías dinámicas, en las que veríamos cómo se comporta la cabeza del radio, y sobre todo lo importante es tener una sospecha clínica. Después, nada, esto es valorar un poquito el espectro de las lesiones del ligamento colateral lateral. Veis, en la de la izquierda arriba es un codo normal, lo rojo señala el tendón y la amarilla señala el ligamento. En la de la derecha, la segunda a la derecha, tenemos una cabeza radial fracturada, pero con los ligamentos íntegros, que sería la típica cabeza que pondríamos a mover sin más problemas, y sin embargo, una fractura muy similar a la derecha de todo, en la que vemos que el ligamento está roto y habría que tratarla, esta sería quirúrgica. Sin embargo, a la izquierda vemos una cabeza íntegra con un ligamento atenuado,
un ligamento atenuado con arrancamiento parcial de la musculatura, que veis que abre mucho más, con lo cual la estabilidad será mucho mayor y habrá que tratarla. No es lo mismo un ligamento que un arrancamiento del ligamento y de la musculatura. Y luego vemos la de la derecha de todo, en la que está todo absolutamente lesionado. ¿Cómo podemos tratarlo? Pues de manera directa, con una reparación con sutura directa, ya sea con arpones o transóseas. Normalmente se emplea un abordaje Kocher o el que requieran las lesiones que pueda tener asociadas. Y hay gente incluso que lo puede hacer de manera artroscópica. En el caso de que la lesión sea crónica, normalmente se habla de 4 o 6 semanas, aunque si el tejido es viable y no está muy retraído, pues si lo ves bien, si se consigue una buena reparación, es mejor hacer una reparación que una reconstrucción. Además, se puede aumentar con una cinta de PDS o similar. En el caso de que veamos que el tejido no es adecuado o que no nos llega, o no tiene calidad, pues lo que se hace es un injerto del palmaris longus autólogo o injerto de cadáver. Hay diferentes sistemas para hacer esta plastia, que es la que veis abajo. Nosotros la que empleamos sería la docking technique o la técnica de embutido. A la izquierda de todo, pues os voy a hacer un pequeño resumen de lo que sería la técnica. A la izquierda de todo tenemos lo que es la huella de la cresta del supinador, que es donde se insertaría el ligamento distalmente, y en proximal os fijáis que no está a las 6, lo que sería a las 6 del húmero, sino que está un poquito adelantada. Eso es porque el húmero está un poquito rotado y es importante no ponerlo en el centro, sino ponerlo un poquito más anterior para que sea isométrico, o por lo menos intentarlo. En el medio tenéis los túneles que se realizan y a la derecha un esquema de la plastia, que ahora os enseñaré con unas fotos de quirófano en las que se ve un poquito mejor. Aquí tenemos eso, la imagen inicial, veis el ligamento que se ve regular, la cabeza y el capitellum. Se ha muerto. Morreu. Ahora. No colabora, ¿no? El tiempo es culpa del ordenador, Manuel? Bueno, aquí ya vemos los túneles hechos. Está marcado ahí, lo que veis, se ve mejor ahora el ligamento. Veis que claramente no va a llegar, no tiene calidad, está como totalmente desflecado, es un ligamento muy, muy machacado. Y el circulito de arriba nos marca el túnel humeral. Aquí tenemos la plastia, 12 centímetros es normalmente lo que recomiendan, pero probablemente con 10 sea suficiente. Tener margen es lo ideal, o sea, como se va a sacar, pues se saca entero y listo. Veis que está pasada la plastia por debajo, es que no puedo señalar. La plastia está pasada por los 2 túneles distales, el circulito nos marca dónde estaría la entrada humeral y el otro está pendiente de pasar, el otro ramal. Aquí veis, ya está pasada la plastia, veis la sutura arriba y la cápsula cerrada. El de la derecha es otro paciente, pero bueno, para el caso es el mismo. Veis cómo hace un efecto de cincha, impide que la cabeza se nos vaya hacia atrás. Una vez lo ves, se entiende perfectamente el mecanismo de la luxación. Y bueno, para concluir, deciros que es eso, es relativamente frecuente. O sea, la vemos después de luxaciones, se ve con cierta frecuencia. Es muy frecuente que pase desapercibida porque realmente no tenemos manera de discriminar cuáles sí y cuáles no, salvo que tenga una inestabilidad muy grande, con lo cual muchas veces lo cogemos crónico. ¿Qué ocurre? Que el resultado es muy bueno, tanto en crónicos como en agudos. La plastia va muy bien, es una paciente mejora muchísimo. Y lo que tenemos que hacer es sospecharlo y hacer una exploración física dirigida. No puede ser que tengamos un paciente que se nos queje de dolor lateral y un año después nos demos cuenta de que tiene una inestabilidad posterolateral y ya tenga cambios degenerativos. Podemos darnos cuenta a los 3-4 meses y repararlas y reconstruirlo, repararlas y que va muy bien, pero al año a lo mejor ya no va tan bien. Lo importante es eso, movilización precoz, complicación de varo y supinación, por encima de la cabeza, que el paciente ahí no se lía. Hay gente que pone ortesis o hay gente que no. Ojo si persisten las molestias en la cara lateral y en fracturas de la cabeza radial, no todas son iguales. No dejar que hagan cambios degenerativos y lo que os comentaba, que dan buenos resultados. Dejo ahí 2 notas de bibliografía, que son dos resúmenes bastante buenos de la inestabilidad, no solo de esto, sino de la inestabilidad en general. Luego ya para ir terminando, quería invitaros a todos a participar en la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo. Tenemos un montón de actividades interesantes, hay gente muy próxima, se puede estar con gente muy importante, muy accesible y hablar. Y para terminar ya definitivamente, quería tener simplemente un momento para acordarme de Moisés Hernández, un maestro para muchos de nosotros, un gran compañero y un gran traumatólogo, gran persona. Muchas gracias.
Yo soy Marián, vengo de Coruña y os voy a hablar de las fracturas y luxaciones del carpo. En realidad no es del todo cierto esto, la mayor parte de las fracturas del carpo van a corresponder al escafoides. Yo solo me voy a limitar a hablar de estos dos pequeños huesecitos, que son el semilunar y el ganchoso, y siendo muy optimistas en las series, entre los dos corresponden al 5% de todas las lesiones del carpo. Y el problema que tenemos es que pasan desapercibidas demasiadas veces, con lo cual en realidad esto solo va a ser un poquito de ayuda para que podamos identificar esas lesiones que pasan desapercibidas. Y voy a hablar de estos dos puntos, que son las lesiones perilunares y las lesiones de la columna cubital carpometacarpiana. Pero primero de todo tenemos que empezar en lo básico, y lo básico primero es la radiología. Tengo que tener siempre dos proyecciones en la urgencia, no me vale una pseudoobliqua, tiene que ser una P y una lateral bien hechas. Y en la P tengo que perder un poquito de tiempo, tengo que ser capaz de identificar todos los huesos del carpo, uno a uno, las líneas articulares, los arcos de Gilula y la alineación de los metas. No solo me va a ayudar en las fracturas de los metas, sino también en lesiones del carpo. Y en la lateral también tengo que perder un ratito en identificar todos mis huesos. Sobre todo, tengo que ser capaz de identificar perfectamente el radio que articula con el semilunar, que articula con el hueso grande. Y eso es necesario para valorar una radiografía. Si no lo veo, hay que hacer otra. Y un poquito de biomecánica, voy a ser muy breve. La muñeca tiene un movimiento complejísimo, las dos primeras son las más intuitivas, flexoextensión y desviación radial y desviación cubital. Y ahora empezamos a complicarlo un poco. En desviación radial, además de una flexión volar de la ilea proximal, hay una sutil traslación volar de la ilea distal, y en desviación cubital me va a ocurrir al revés, y por eso va a haber tantas lesiones. Y además todo esto lo complicamos con un pequeño movimiento de pronosupinación, como si fuese una T, la hilera distal pronosupina sobre la hilera proximal, y esto nos da un patrón de movimientos complejísimo, muy complejo, prácticamente 360 grados que la muñeca se puede mover en el espacio. Y todo esto sujeto solo por ligamentos milimétricos. Y esto es muy importante porque pequeñas avulsiones, pequeños arrancamientos, es una tontería, no lo es, porque todos estos ligamentos son necesarios y nos van a controlar ese movimiento tan complejo. Y ahora sí, ya vamos al tema. Lo primero, las lesiones perilunares. Y lo tengo que sospechar, lo que no sospecho no lo veo y se me va a pasar. ¿Por qué? Primero, dos grandes grupos de pacientes. Pacientes politraumatizados, muchas lesiones en la UCI y un edema en la mano. Y eso se pasa desapercibido. Y otro, lesiones deportivas, un paciente que viene con dolor, pero no mucho dolor, pero demasiado dolor para lo que yo veo en la radiografía, que es habitualmente nada. Pues ahí tengo que pensar que a lo mejor puede haber algo más. ¿Cómo se va a producir esto? Y esto os lo cuento porque es importante para que nos ayude a pensar en esto. Es un movimiento de hiperextensión y entonces la lesión perilunar va a hacer un círculo alrededor del semilunar y empezamos en el ligamento escafolunar o una fractura de escafoides. Seguimos hacia dorsal, se va a hacer una subluxación dorsal del hueso grande, puede haber aquí una fractura del estiloide radial o una fractura del hueso grande. Fracturas incluso tan complejas como estas, si os fijáis estas imágenes tan bonitas del doctor Irisarri, no hay solo una fractura del hueso grande, sino que está completamente volteada la cabeza, está a 180 grados al revés, y esto pues hay que identificarlo. Seguimos dando la vuelta al semilunar, ya nos vamos a la zona del 1 piramidal, puede haber una lesión del ligamento o del piramidal, y ya por último lo que va a pasar es que el hueso grande se luxa completamente del semilunar y se va a reducir sobre el radio, empujando, escupiendo el semilunar hacia adelante. Y lo que yo tengo delante es el nervio mediano y eso se va a contundir. Y de ahí la urgencia de esta lesión. ¿Qué es lo que voy a ver en la radiografía y lo que tengo que ver? Bueno, pues en la P lo mismo, tengo que identificar los 8 huesos, tengo que ser capaz de ver los arcos de Gilula y en la radiografía de la izquierda podría identificar el arco proximal, pero el segundo arco no lo veo, la imagen de la derecha sería una radiografía normal. Voy además a ver el semilunar en forma triangular, en vez de esa forma así de trapecio ovalada, y en la lateral lo que voy a ver es esta forma de semilunar como taza de té volcada, no la voy a ver articulando con el radio y con el hueso grande. Y estáis pensando, bueno, si esto se ve súper claro, no sé cuál es el problema de esto. Pues el problema de esto es que pasa desapercibido entre el 15 y el 25% de las veces. Y no hablo de lesiones sutiles escafolunares, no, hablo de luxaciones puras del semilunar. Hasta un cuarto de las veces pasa desapercibido en la literatura. Eso quiere decir que si todos nosotros viésemos una lesión de este estilo, a 20 de nosotros se nos pasaría desapercibido. Y esto son lesiones muy graves. Por suerte la informática nos viene a ayudar y ya identifica bastante mejor que nosotros estas lesiones. Y ahora que ya lo tengo identificado,
Bueno, porque este es el problema. Este es el paciente estándar, un paciente en la UCI con una lesión de alta energía, lesión de pelvis, lesión de húmero a varios niveles, y llaman de la UCI, tiene la mano hinchada. ¿Cómo no va a tener la mano hinchada si es que tiene de todo en ese brazo? Bueno, pues además tiene una fractura del escafoides, una fractura del hueso grande y una fractura del piramidal. Y si os fijáis, no hay edema en esa mano ya. Esta radiografía ya no es del día de urgencias. Y ahora que lo tengo identificado, pues lo tengo que tratar. Y el tratamiento es urgente. Esto no puede esperar a mañana que vengan los de mano, esto lo tengo que hacer en la guardia. Y lo tengo que reducir. ¿Y cómo lo reduzco? Hiperextendiendo la muñeca, obviamente en condiciones ideales con el paciente anestesiado, reduciendo el semilunar sobre el radio, lo bloqueo ahí y sobre esto voy a reducir el hueso grande. ¿Y qué es lo que me va a pasar en la mayor parte de las veces? Pues que no lo voy a conseguir. Y como no lo consigo, ahora sí tengo que ir a quirófano, tengo que tener al paciente anestesiado y lo tengo que reducir. Una vez reducido, ya sí que nos podemos tranquilizar, esto ya puede esperar, idealmente menos de 7 días y se puede hacer un tratamiento, un abanico muy amplio de tratamientos, desde solo un yeso, unas agujas percutáneas en pacientes de más edad o menos demanda funcional, reparación ligamentosa y capsular, síntesis de mis fracturas y los más virgueros, pues todo esto lo hacen por artroscopia. Y ahora nos vamos al otro lado de la muñeca, las lesiones del borde cubital. Y tengo otro perfil de pacientes, traumatismos axiales, un puñetazo y lesiones deportivas, sobre todo con manillares, bici, moto y ahora el patinete eléctrico. ¿Y qué es lo que me voy a encontrar? Un paciente que viene, que le duele el borde cubital de la muñeca, dio un puñetazo a algo y le duele al mover los dedos. Ya estoy pensando que tiene una fractura del quinto meta. Y voy a la radiografía y no la tiene. Pues vamos a darle una vuelta a esa radiografía. O sí que la tiene y es peor y entonces así que no veo nada más. ¿Y qué es lo que tengo que ver en las radiografías? Pues aquí necesito 3. Necesito una P, una lateral y una oblicua, que no siempre en urgencias las tenemos. Y voy a ver la alineación de los metas, de la que os hablaba antes. Todos deberían de confluir, ahí hay 2 que no están. La altura de las cabezas y la articulación carpo-metacarpiana, que la tengo que ver. Idealmente habría que tener un TAC, no siempre es posible. Esto es lo que tengo que ver. Habitualmente un paciente joven que le dio un puñetazo a algo, tumefacción en la mano y voy a la radiografía y ya veo nada, fractura de la cabeza del cuarto, fractura de la base del tercero, ya está, ya lo tengo, yo soy para casa. Bueno, pues si me fijo un poquito más, no veo la articulación carpo-metacarpiana del quinto, la alineación de los metas no es correcta, el cuarto y el quinto no están y yo sí tengo una lateral que no siempre se tiene, si sigo la cortical dorsal veo que ese meta no está en línea con el resto. Y lo mismo que antes, y esto se ve súper claro, la radiografía está clarísimo, pues hasta el 70% de estas lesiones no se diagnostican, 70%. Primero, porque son lesiones muy infrecuentes y porque hasta el 80% están asociadas a otras lesiones. Ya tengo una fractura en una cabeza de un meta, ya tengo una fractura en la base de otro meta, ya está, ya me lo justifica todo, ya no busco nada más. Pues a veces hay más cosas. De todas maneras, ya hace tiempo que los franceses nos dicen que para nada son lesiones tan infrecuentes, que son mucho más frecuentes de lo que nosotros pensamos, pero el problema es que hay muy pocas publicaciones y que, como se sabe poco, pasan desapercibidas. Y las voy a clasificar, para ser prácticos, simplemente en 2 pequeños grupos, que son luxaciones puras o con pequeños fragmentos y luxaciones grandes. Idealmente, un TAC, pero en la radiografía se podría identificar también. Las luxaciones puras o con pequeños fragmentos las tengo que reducir, idealmente en la urgencia, y si fuese muy estable con un yeso sería suficiente, habría que testarlo claramente, y si no, pues lo ideal sería poder ponerle unas agujas de Kirchner a todos los pacientes, percutáneas es suficiente. ¿Y qué pasa si tengo un fragmento más grande? Pues que debería de sintetizarlo. ¿Qué es un fragmento grande? Pues no os lo puedo decir porque no hay acuerdo en la literatura. Un tercio, un cuarto, un quinto, lo que pueda sintetizar, hay publicaciones de todo tipo. Se sintetiza esas fracturas, lo mismo hay que testar la estabilidad y valorar o no asociar agujas de Kirchner para proteger mi síntesis. Un poquito a modo de resumen, son lesiones más frecuentes de lo que parecen, que pasan desapercibidas muchas veces y espero ayudaros un poquito a que pensemos en ellas los próximos meses. Muchas gracias. Bueno, yo soy Juan Barrera, vengo de Ferrol y os vengo a hablar de las cosas pequeñas, ¿no? Después de hablar toda esta maravilla de charlas que han dado, yo vengo a hablar de luxaciones interfalángicas y metacarpofalángicas. Uepa, ¿me le he dado mal ya o qué? A ver. Las articulaciones de los dedos son articulaciones eficientes, prácticas, estables y que se utilizan para gran cantidad de actividades de la vida diaria, tanto si eres anestesista, traumatólogo, cocinero o pianista. Opa. A ver.
Son articulaciones frecuentemente lesionadas de actividad laboral y deportiva, son habitualmente menos valoradas, pues es una articulación pequeña que se reduce tirando, cualquiera lo puede hacer. Generalmente, un tratamiento ortopédico puede ir bien, pero banales no van a ser. Y si hay un manejo inadecuado, habitualmente causan rigidez. Hablando de las metacarpofalángicas, son articulaciones con muy amplio rango de movimiento, flexoextensión, aducción, rotación, circunducción, y tienen como característica que tienen una articulación condilar con asimetría en todos los planos, especialmente en el plano dorsal. Eso unido a que tiene una cápsula articular dorsal, que es un asquillo, especialmente en la zona proximal, y muy poco apoyo de estabilizadores secundarios, provoca que dependa todo de los ligamentos y la placa volar. Los ligamentos de esta articulación básicamente tienen un componente principal que se tensa sobre todo a medida que se flexiona la articulación, mientras que en extensión es bastante poco potente. Y un accesorio que tiene bastante relación con la placa volar. Esta placa volar es fibrocartilaginosa en su zona distal y proximalmente se ve una zona membranosa que es especialmente débil en movimientos de hiperextensión, lo que ya tenemos montado el problema. En la metacarpofalángica la zona más frecuente es el dedo índice, posteriormente el pulgar y después, posteriormente, los dedos menores. Clasificando en función de su dirección, la dorsal, de lejos la más frecuente de las metacarpofalángicas, la palmar realmente infrecuente. ¿Cómo ocurre? Pues una caída con la mano estirada, un traumatismo directo, hiperextensión, provoca una abusión de la placa volar del metacarpiano y entonces se pueden dos tipos de escenarios. Una luxación simple en el que hay contacto entre los huesos y la placa volar está abulsionada, pero no está interpuesta como pasa en la compleja. En la exploración física tenemos un paciente con un dedo en hiperextensión, con una flexión de la interfalángica, con una hipotenusa funcional absoluta. Entonces hay que hacer, pues pedimos unas radiografías. Habitualmente, una o dos son suficientes, pero es recomendable una tercera porque a veces se pueden interponer fragmentos dentro de la articulación que impidan la reducción. Y one view, no view. Igual que dijo Marián, hay que hacer unas placas perfectamente hechas para identificar la lesión. ¿Y cómo se reduce? A los traumatólogos nos encanta tirar de las cosas, en general. Pero en esto no hay que tirar, hay que ir despacito. Con anestesia, como indicó el amigo Faraz, ese tío tan elegante, una flexión palmar de la muñeca, flexionando la interfalángica proximal, y preextendemos un poquito la falange proximal, una presión suave, 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 y finalmente la flexión de la falange proximal sobre la cabeza del metacarpiano. Pero podemos encontrarnos con este escenario que es irreductible. Nos lo va a decir que hay menor deformidad y casi siempre es por una interposición de la placa volar sin contacto aparente de la articulación. Y nos podemos encontrar con otro signo de mal pronóstico, que es la presencia de un pliegue palmar. Esto habitualmente va asociado a lesiones de ligamentos colaterales, que pasan muy desapercibidos, especialmente en el índice, y es dificilísimo de tratar posteriormente. Y fracturas articulares hasta en la mitad de los casos. Con lo que estoy tonto, con lo que tenemos que hacer unas radiografías bien hechas, identificar estas radiografías, un aumento de espacio, un hueso interpuesto, un samboide interpuesto o un desplazamiento masivo. Aquí tenemos que escoger nuestro veneno, como dicen los americanos. Puedes reducirle de forma abierta por abajo, con riesgo para los colaterales, pero te permite reanclar la placa volar, o puedes ir por arriba, que no vas a ver la placa volar una vez que la reduzcas, pero tienes que ser muy torpe para lesionar los colaterales, pero te permite sintetizar las fracturas articulares. O nos podemos encontrar con este escenario. Aquí tenemos el signo de mal pronóstico, y ante este signo de mal pronóstico ya no hay que intentar una reducción cerrada en ningún caso. Esto es una cabeza de un meta que se filtra por la placa volar, la abulsiona y queda atrapada entre el lumbrical y el flexor y genera esa aplicatura de la fascia palmar superficial que genera el signo de mal pronóstico de aplicatura volar. Y esta radiografía que también es malévola. Manejo por reducción. Primero mirar que sea una reducción concéntrica en la radiografía, que tenga estabilidad activa y pasiva. Si es cerrada, a mí me gusta colocar una férula de limitación de la extensión dorsal que permita flexionar la metacarpofalángica en cuestión durante unas 3 semanas. Si es abierta, a mí me gusta inmovilizarla en flexión 3 semanas y después empezar a movilizarla progresivamente con esa limitación. El pulgar es más o menos lo mismo que el segundo meta. La única diferencia es que tienen bastantes veces la depresión cutánea volar, que ya es un signo mal pronóstico, lo hemos hablado, y ante eso ya no debes intentar una reducción. El estudio radiológico puede mostrarte varios problemas, pero si te aparece un samboide interpuesto, no tiene ningún sentido intentar reducirla cerrada. Si la reducción cerrada, de nuevo, no tracción. No tracción. Hacemos la extensión, una pequeña suave presión dorsal, la que quiere entrar, va a entrar. Comprobar después los ligamentos colaterales si están estables y una férula con flexión para inhibición de extensión 2 semanas y posteriormente bloquear la hiperextensión otras 2 semanas. Si la reducción es abierta,
pues en caso de una reducción cerrada por interposición imposible o por fracturas interarticulares, puedes coger un abordaje dorsal y volar, dorsal es mi preferido, y una flexión 2 semanas y posteriormente un protocolo de movilidad adaptada según las lesiones que te hayas encontrado. Y la luxación volar del metacarpofalange del primer dedo es muy poco frecuente, puede reducirse, a veces suena la flauta, pero es bastante frecuente que se reduzca, y debes intentar la abierta directamente si te encuentras alguno de estos signos. Los semoideos atrapados en la radiografía, el EPL no puedes palparlo, lo encuentras desviado o encuentras una flexión paradójica de la metacarpofalange con una hiperextensión de la interfalángica del pulgar. Bueno, aguantad que queda poco. Esto es lo que sabemos de la interfalángica proximal, que nos odia a todos, a cualquier traumatólogo. Si la tocas, te va a hacer pasarlas de Caín, ¿no? Es una articulación con mucho movimiento, de 0 a 120 grados, 80% de la fuerza de agarre. Tiene una articulación troclear con una estructura que limita la traslación medio-lateral, con un complejo elementario muy parecido a la metacarpofalángica, muy tenso y muy constreñido, y con una placa volar que, siendo más densa en la zona distal, hacia proximales emite unos ligamentos, que llamamos check reins, que evitan la traslación volar dorsal y la hiperextensión de la articulación. Estas luxaciones de la interfalange son las luxaciones más frecuentes, mucho más que las metacarpofalángicas. Suele ser un traumatismo por hiperextensión y compresión axial directa y se clasifica en función de la dirección o en función de la estabilidad. Nos encontramos actualmente más frecuente en el índice, en el anular y en el quinto dedo, más en hombres que en mujeres y sobre todo asociado a la práctica deportiva. Es la imagen típica en bayoneta o en esta luxación volar, encontramos una abducción cuello cisne o esta luxación lateral. Estas son las radiografías que nos podríamos encontrar que era de estas radiografías y efectivamente 3 proyecciones, si es posible. Esta clasificación es la única que voy a dar, no tiene mucha validez, pero nos vale para interpretar lo que es una lesión estable de una lesión inestable. En la lesión estable, así a grosso modo, es una lesión en la que hay una lesión ligamentaria, puede haber una pequeña pulsión de la placa volar, que genera incluso una hiperextensión, que puede haber incluso una disrupción que solo quede un trocito de ligamento anclado al partido, pero los huesos están en contacto. Esta es una lesión estable. Con otras lesiones que son completamente inestables, en las que hay una lesión ligamentaria masiva bilateral o que incluso nos encontramos un fragmento óseo que puede ser del 30-40% y que incluye la placa volar y la estructura ligamentosa. La reducción, nuevamente, con cariño, con amor y con anestesia, se hace un poquito de hiperextensión, un poquito de tracción, presión dorsovolar y se reduce. Si es estable, 2 métodos. No hay ningún estudio que diga que es mejor una cosa que otra. La sindactilia es muy accesible, muy barata y todo el mundo la mantiene porque es bastante fácil, pero la figura de limitación de la extensión es mejor porque te permite tratar más tipos de lesiones. Y después es importante en estas articulaciones tratar lo que no son los huesos, que es el edema de esta articulación porque se vuelve realmente edematosa, hay que tratarlo aparte de la movilización precoz. Pero hay veces que esto no se puede reducir, entonces nos encontramos por interposición de las partes blandas, que suele ser el flexor o la placa volar, que hay que meterle el diente. Entonces, después de que le han tirado 14 personas y el celador, vamos nosotros, y entonces hay que abrir por abajo, habitualmente, separar a nivel trapolea a 2 a 4, separarla y reparar 2 segmentos para empezar a movilizar lo más precoz posible, porque estas sí que se quedan tiesas. Y si es inestable, signos indirectos. Una reducción no concéntrica, que después de reducirla se vuelve a ir, o que se bambolea, o que es inestable en los colaterales. Y después, esto no quería meterme mucho, porque esto me da para una charla solo, según el volumen de ese fragmento, que se habla de este 15, 30, 50, pero eso no está nada claro, sino que simplemente esa imagen radiográfica del B-sign, esto ya te hace decir que eso no se va a comportar bien con un tratamiento conservador, aunque tiene la férula muy bien colocadita. La interfalángica lateral se luxa poco, pero se luxa con torsión lateral y se lesiona la placa volar y el colateral del mismo lado. Habitualmente se puede reducir sola, así cerrada, reproduciendo el mecanismo contrario a la luxación, y sobre una sindactilia eso es suficiente. Hay muchos autores que hablan de una angulación en estrés, el cuarto quinto. Yo la verdad eso no me creo nada de eso. Yo creo que se puede tratar conservadoramente, salvo que esté algo interpuesto, no sea concéntrica. Y creo que debe ser así un tratamiento conservador en la mayoría de los casos. La interfalángica también se luxar a volar, y este es un bicho completamente distinto. Una luxación volar interfalángica siempre va a tener premio y siempre se va a lesionar el aparato extensor, en mayor o menor medida. Se puede clasificar en 2 tipos. La pura, que simplemente se luxa la tal, y hay una pequeña lesión transversa del aparato extensor, y la rotatoria, en que hay una fuerza rotatoria severa del dedo que lesiona el ligamento colateral y lateral, asciende la cabeza y se queda atrapada entre la banda central y lateral.
una imagen como esta. Para las acciones volares, el tratamiento es intentar un tratamiento conservador, una acción cerrada con la flexión de la metacrofalángica y suave con anestesia y un desplazamiento hacia dorsal de la falange. Si el déficit de extensión es de menos de 30 grados, se puede intentar un tratamiento conservador con una de estas férulas, equivalente al tratamiento quirúrgico. Si la reducción no es concéntrica, la reducción no es estable, es infructuosa o hay un decalaje de la extensión, pues hay que hacer un aborto cesáreo y repararlo todo para empezar a mover lo antes posible. Y finalmente, but not last, estas luxaciones son traumatismos de altísima energía. La mayoría son abiertas, con una herida volar. Cerradas son rarísimas, hay una publicación de Bolete de 12. Suele asociarse a lesiones tendinosas, lesiones nerviosas y frecuentemente a lesiones en el mismo radio. Es decir, vamos a ver la interfalange distal y después la proximal, la metacrofalángica, suelen estar también lesionadas. Es una articulación bicondilar, con ligamentos cotales propio accesorio, pero tiene una placa volar muy débil distal al flexor y ahí es por donde se escapa. Si se reduce de forma cerrada, si está cerrada, lo mejor es explorar todas las posibilidades, lesiones ligamentarias, lesiones tendinosas. Si hay que hacer, no hay que poner ninguna aguja de que es nada por el estilo, hay ya un estudio que lo contraindica incluso. La reacción cerrada sobre tracción e hiperextensión y una presión dorsovolar con una férula limitando los 20 grados de extensión. Y finalmente, la reducción abierta está reservada a las irreductibles o a las que llevan más de 3 semanas. Como conclusiones, ya para no acabar de machacaros, las lesiones capsuloligamentosas predominantes son la interfalange proximal y las metacrofalángias del primer y segundo dedo. No solamente se trata del hueso, aunque somos traumatólogos, existen lesiones asociadas muy frecuentes. El conocimiento de la anatomía y el patrón lesional ayudan a un correcto tratamiento. La decisión de tratamiento debe estar en base a la exploración de la estabilidad articular activa, si es posible, y pasiva. El tratamiento ortopédico tiene una elevada tasa de éxito, pero el tratamiento quirúrgico debe estar reservado a patrones específicos y a inestabilidad. La secuela más frecuente de esto es la rigidez, mucho más que la inestabilidad. Gracias. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta desde la sala, alguno de los ponentes. Bueno, yo si no le pregunto a Pablo, por ejemplo, respecto de las luxaciones de hombro, si en el primer episodio, inicialmente, si tratas a todos de forma ortopédica o hay alguno que ya directamente indicas la cirugía y si en ese caso realizas algún estudio complementario de imagen adicional en base de lo que te esperas encontrar. A ver, nosotros en nuestro medio habitualmente no las operamos después de un primer episodio. Yo creo que las indicaciones son las que comentaba, son pacientes jóvenes sobre todo, que practican deportes de contacto y sobre todo si son varones. Los deportes de contacto en nuestro medio no son habituales. Si encontrásemos alguno con esas características sí que lo operaríamos, o se lo propondríamos por lo menos. Y nosotros antes de operar una inestabilidad siempre le hacemos mínimo un TAC. Si tengo que elegir entre la resonancia y el TAC, le hago un TAC antes. Bueno, ahí tenéis un montón de jugadores de balonmano en Pontevedra que hacen bastante. Sí, pero esos no vienen al hospital. ¿Y el TAC se lo pides para ver un poco las dimensiones de la glena? Sí, porque yo creo que lo que marca el tratamiento en una inestabilidad, lo que marca el tratamiento son las lesiones de la glena, básicamente. Una preguntilla, que muchas veces los pacientes que tienen una luxación, que ya llegan con horas y cuesta reducirlas, ¿vosotros hacéis los bloqueos del nervio supraescapular? En urgencias, dices. Sí, urgencias. Aparte, o poner analgesia intraarticular, o sea, anestesia intraarticular, hacer un bloqueo. ¿Proponéis alguna cosa o simplemente si no entra? La verdad es que no sé decirte porque llevo tiempo sin hacer. A ver, anestesia local, sí, yo nunca he visto hacer. Bueno, los bloqueos los hacemos en la consulta, pero bloqueos en urgencias para esto yo nunca he visto hacer. No sé si los hacen ahora, la verdad es que no lo sé. ¿Dónde? Ahí atrás.
También para Pablo. Alguna vez nos ha pasado, yo tampoco hago guardias ya desde hace tiempo, pero nos ha pasado de que llega un paciente, pues alguna gente mayor que la encuentran tirada en su casa, o un borracho que no sabes cuánto tiempo lleva el hombro lusado, o sospechas que lleva más de 2 o 3 días. ¿Cuál es el límite que os dais para intentar hacerlo cerrado? Me refiero, ¿vais al quirófano ya predispuestos a abrirlo o lo intentáis siempre? A ver, si el paciente lleva tiempo, yo creo que lo mejor es ir directamente al quirófano. No hay un plazo de días establecido. De hecho, bueno, eso alguna vez ha generado discusión en el servicio. Si la luxación lleva tiempo y el equipo que está de urgencia no está habituado a hacer cirugía de hombro, pues yo creo que no es una mala decisión. Si el paciente ya lleva muchos días, por esperar un día más, probablemente no va a pasar nada. Y es mejor que lo opere gente que esté acostumbrada a operar hombros. No sé si te he contestado. Tomás, ¿vosotros le pincháis intraarticular para reducir los codos? Hola. No, normalmente yo la anestesia es igual que en los hombros. Yo antes les ponía, pero no entiendo muy bien cómo una cápsula rota y el codo, o sea, si no hay una cápsula que contenga el anestésico, no entiendo muy bien cómo es capaz de ser analgésica. Sí que hay estudios en los que en el hombro concretamente les ponen anestesia y mejoran, pero yo no he notado diferencia entre ponérsela y no ponérsela. El codo es muchísimo más rígido, mucho más duro, salvo que sea un codo súper inestable, estos que tiene todo avulsionado, que entonces entra y sale todo el rato. Y sí que es más complicado de reducir que el hombro, en cuanto a que el paciente se pone mucho más nervioso y demás. Pero si colaboran, si tranquilizan, normalmente entra. Y cierto es, si tienes la oportunidad de sedarlo, muchísimo mejor, porque o sea, yo siempre me preocupa romper más cosas de las que están, porque se hace fuerza. Por eso me gusta ponerlo del antebrazo y hacer el full cross sobre mi brazo, porque sé que si lo hago sobre una mesa o un rodillo, igual le rompo el cúbito. Sé que si me estoy apretando mi brazo no me voy a pasar porque me va a doler a mí antes. Claro. Con respecto a las luxaciones de codo, muchas veces los residentes, cuando tienen una urgencia así y la reducen, les surge la duda: ¿este paciente es para realizar un tratamiento ortopédico o un tratamiento quirúrgico de entrada? ¿Cómo tomas la decisión? Pues normalmente si lo veo yo en urgencias, evalúas la estabilidad y demás. Si tiene una inestabilidad grosera, o sea, esto básicamente se considera si es estable 30-40 grados en extensión. Pero lo que hacemos es, por ejemplo, vemos si el codo no se luxa, lo consideramos estable. No significa que no vaya a tener inestabilidades. Si le hace supinación y el codo se quiere luxar con facilidad, digamos, es un poquito de feeling. Si el codo se quiere ir, ese es de operar. Si no, sería un tratamiento conservador. No hay ninguna... O sea, hay resonancias, hay gente que dice no la hagas aguda porque te va a salir todo roto, no la hagas... No sé si me explico. Tú cuando se luxa un codo se rompen los ligamentos. O sea, por definición, yo no me creo que un codo que se desplaza 5 centímetros los ligamentos no estén rotos en todos los casos. Si tiene las partes blandas, los músculos que lo sujetan y demás, y queda todo más o menos en su sitio, está congruente, la mayoría debería ir bien. Si nos preocupamos de evitar ese varo y esa supinación. Entonces, lo que normalmente recomendamos en el servicio es poner una férula, o sea, reducirlo, comprobar que es estable, hacer una exploración en el momento antes de que se hinche, poner una férula y verlo a la semana, lo vemos en nuestra consulta, se explora un poquito, se ve cómo va sin ser muy brusco, y si el codo es estable sería un tratamiento conservador. Si en ese momento vemos que sigue siendo inestable, sí que se trataría.
Luego, pues yo antes ponía muchas ortesis, ahora cada vez pongo menos, porque la gente se las pone como los cabestrillos, igual. Entonces, vienen con la ortesis puesta del revés y tal, y al final veo que es un dinero que no, y una incomodidad que no beneficia. No sé si te he contestado. Sí, Decisión hombre, difícil. Sí. Yo lo que les digo a mis resis es, pues uno, mirar el aspecto que tiene el codo, mirar cómo de hinchado está. Te da una idea de la lesión de partes blandas asociadas. Como tú has dicho, los ligamentos siempre están rotos o casi siempre. Entonces, que tenga una inestabilidad grosera depende del resto de lesión de partes blandas asociadas. La energía del traumatismo, no es lo mismo caer paseando por la calle que caerse de un tejado. Y luego una exploración suave después de la maniobra de reducción. Dejarle incluso que el paciente estire solo y ver si es inestable. No hacer movimientos forzados, pero si es groseramente inestable en valgo o en varo, pues ya te indica que ese paciente probablemente necesitará una reparación quirúrgica. Y si luego radiológicamente, si tiene una reducción concéntrica, si tiene una reducción que no es concéntrica, pues entonces ya es cuando me planteo que posiblemente necesitará una cirugía. Y con el tratamiento conservador, pues lo mismo que tú. Les pongo una férula de yeso 7-10 días y los vuelvo a reexplorar. Muchas veces, en un porcentaje importante de pacientes, la exploración cambia mucho de la exploración realizada en urgencias a la exploración realizada a los 7-10 días. El codo es bastante más estable. Yo estoy hablando de luxaciones puras, claro, que luego si tienen esquirlas de la coronoides o cosas ya empezamos, ya es un capítulo totalmente diferente. ¿Más preguntas en la sala para Tomás? Para Marian, se me cuela la E. Yo quería preguntarle las fracturas, luxaciones, transescafo, transestiro perilunares, cuando tienes que intervenirlas quirúrgicamente, ¿qué vía de abordaje utilizas o prefieres utilizar? Y en función de qué decides. Básicamente en función del trazo del escafoides y habitualmente dorsal. Y desde ahí a las dos. Siempre hay un poco la controversia, ¿no? La lesión escafolunar está por dorsal y necesitas acceder a la zona dorsal para repararla, pero muchas veces la fractura de escafoides es difícil de reducir y de estabilizar bien por vía dorsal, ¿no? Y a veces se utilizan abordajes combinados, hay gente que utiliza, pues eso. Tienes que abrir el túnel carpiano y ya aprovechas y revisas desde ahí. ¿Más preguntas en la sala? Nada. Y para Juan, fracturas, luxaciones interfalángicas proximales. ¿Utilizas mucho fijador externo, Suzuki? ¿Transfixias la articulación en alguna ocasión? Cada vez le pongo tratamiento cada vez le pongo menos cosas, ¿no? Yo creo que cuanto más le pones, pues después más lo lamentas, ¿no? Y yo creo que yo he puesto una cosa que a mí me gusta, que es la aguja de bloqueo, que me parece que es algo, bueno, que funciona y que es relativamente barato y que incluso yo puedo hacerlo, sé que cualquiera puede. Y poner bien un Suzuki Life no es, aunque parece sencillo, no lo es. Tiene ciertos trucos. Porque te puedes pasar, te puedes quedar corto y bueno, es una cosa compleja. A mí me parece que de aprender algo para eso es cuanto menos es más y una agujita bloqueando el tal, si el fragmento se reduce, casi seguro te va a ser suficiente, ¿no? Yo lo que intento explicarles es que si tú pues, pones una férula en flexión ya vas a comprobar cómo se va a comportar ese fragmento si finalmente le colocas una aguja.
Si el fragmento ya ves que tú que está volteado, que no, pues sabes que da igual que le pongas un aguja o un rosario, vas a tener que hacer otra cosa, ¿no? Pero la mayoría se comportan. Yo creo que sí que es verdad que bueno, te puedes poner muy artístico con los abordajes, pero esos abordajes volares es un Cristo serio, una rigidez asociada muy seria, por muy pronto que tú lo pongas, por muy bien que tú lo hagas y por muy guapo que seas, ¿no? Entonces, bueno, a veces yo creo que lo menos es más. Y cada vez pongo más agujas, menos fijadores, intento poner lo menos posible. Pero daba para una charla entera que este cabrón. Sí. Oye, bueno, lo he dicho antes, enhorabuena por las charlas, que ha estado genial, eso sobra decirlo. Pero bueno, una pregunta, Juan. El tema que yo creo que es una cosa interesante es las luxaciones puras de la interfalángica, que muchas veces son banales o la gente se lo reduce o incluso en urgencias se hace una reducción y se inmoviliza, se pone una cinta tilia. El problema fundamental es que va a producir una rigidez en flexión, o sea, vas a impedir la extensión completa. Yo es el problema que fundamentalmente veo y que es muy difícil de solucionar, porque cuando viene la gente ya con una interfalángica flexionada, medio rígida, eso solucionarlo es complicadísimo. Entonces, ¿hacéis alguna maniobra algunas pautas por reducción, alguna indicación, fisio o nada? Porque es que yo, sobre todo, el problema que veo fundamentalmente es que no se le da importancia, la gente por actitud de defensa está con el dedo semiflexionado y luego es un problema brutal. Mira, yo tengo la suerte de que tengo un compañero del equipo de fútbol, debe jugar al fútbol aunque no debería, es un tipo bastante torpe y se ha hecho en 4 meses 2 luxaciones de distintas manos de la interfalángica. Entonces tuve la ocasión de probar con él varias cosas, ¿no? Entonces pues se redujo, la redujimos allí, aunque no se debe, la redujimos allí al grito de "ay madre", se redujo y a una le puse una férula de tal y otra puse una sintactilia. Lo único que hice fue que pues, le dije que lo que voy a tratar era el edema. Yo les insisto mucho con el edema, porque a 3 milímetros de edema pierdes unos 5 grados de flexión, de extensión. Es una cosa que eso es muy importante y es una lesión que, aunque es una articulación pequeña y es un dedo pequeño más o menos grande, es una lesión muy importante de partes blandas y genera una gran cantidad de edema. Y ese edema rápidamente se transforma en una rigidez. Entonces yo creo que hay que instruir al paciente en aprender a utilizar las vendas tipo Coban o similares, que las utilice incluso, que la ponga durante un rato, posteriormente que utilice durante un par de horas una férula en extensión completa. Yo habitualmente a este compañero mío ha notado un cambio muy grande del primero al segundo protocolo, y eso es el que utilizaremos. Pues le pones una férula un poco en flexión, le explicas cómo quitársela, se pone una venda de Coban unos 40-50 minutos, posteriormente se pone una férula en extensión otra hora y después se coloca nuevamente la primera férula. Es un poco trabajoso, pero la verdad es que él dice que el segundo mucho mejor, aunque realmente fue igual de torpe, se redujo el mismo traumatólogo y no me refiero. Yo personalmente creo que, aparte de la lesión en sí, pues digo que no son solo huesos, aparte de la lesión en sí, es una lesión pues, muy importante de partes blandas y yo creo que hay que tratar el edema de solución y empezar la fisio temprano, incluso a riesgo de tener algún tipo de lesión asociada que pase desapercibida, yo creo que es fundamental, porque eso va a ser la diferencia al final. Sí, yo habitualmente tiendo a colocarles una ferulita en extensión 7-10 días. A todos los que veo que les cuesta estirar del todo al principio. Y porque en cuanto a lo que dices tú, la posición cómoda y antiálgica es en semiflexión y enseguida empiezan a hacer una retracción de la placa volar. Yo con eso soy muy agresivo con el paciente. Digo, se va a quedar tieso. O sea, les digo, estirar, que pongan la mano en la mesa y estiren. El dedo se les pone como un pan, normalmente, porque además, a ver, estamos pensando que yo me imagino que en vez del dedo se le usa la rodilla. La rodilla, cómo se pone todo esto para el dedo, de ser similar, con estructuras mucho más pequeñas, se produce mucho más rigidez. Y sí que es cierto, yo he visto muchísimas más rigideces que reluxaciones hablando de sin partes, o sea, solo partes blandas, no se vuelvan a luxar. No sé muy bien cómo, porque realmente una articulación tan pequeña, no sé cómo luego se sale y queda algo de ligamentos que lo sujeten, pero sí que es cierto que reluxaciones no se ven.
que hay un par de casos. Si no le importa a la audiencia, tenemos, y puede esperar 2 minutitos, si queréis presentar un caso clínico, que yo creo que son interesantes. Bueno, pues yo qué sé. Me pongo de pie, me paseo. A ver, pues me pondré aquí. No, porque si no pasa así. Es que el problema es que no hay puntero, entonces señalar cosas es un poco bien. Sí, pues el caso clínico 1 a mi nombre, es el nombre de Tomás Quinteiro, o el caso 2, cualquiera de los dos me sirve. Quizás el caso 1 primero. Vale. ¿Puntero? Bueno, en este caso es una mujer de 88 años, hipertensa, con hipoxia bilateral, bronquitis crónica, demencia mixta vascular y degenerativa avanzada. Es una señora mayor, pero de 88 años mayor, además, que no nos hace caso ninguno, no colabora. Y bueno, pero sin embargo físicamente está bien, es de estas que sigue yendo a echar al campo, un roble, pero no tiene cabeza. Entonces, lo único sí que se viste y se alimenta ya sola. Tiene una caída accidental, con dolor, tumefacción, deformidad e impotencia funcional del codo. Nos viene con esta lesión. Como podéis ver, no es una luxación simple, es una luxación compleja. Tiene una fractura importante de la coronoides. Veis en la de en medio, en esta de aquí, se ve que le falta un buen trozo de la coronoides. Entonces, nos vamos a encontrar con que luego reconstruirla en el quirófano puede ser muy difícil. ¿Qué ocurre? Tiene 88 años, está demenciada, menos es más, lo que decía Juan. Entonces, se hacen múltiples intentos de reducción. La señora tiene el codo como un pan, tiene mucho dolor, no lo entiende, mueve, se luxa, le pones una férula, se luxa, no hay manera de controlarlo. Entonces, finalmente se decide hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, veis ahí que tiene la fractura coronoides, tiene una fractura en la cabeza también de la mitad, prácticamente la mitad de la cabeza, y obviamente las lesiones de partes blandas asociadas. ¿Qué opciones tenemos para el tratamiento quirúrgico? Pues no hacer nada, que se aguante. Es muy inestable, pero bueno, eso podría ser una opción. Una osteosíntesis y una reparación ligamentosa o una artroplastia total de codo. Si estamos hablando de que podemos no hacerle nada, a pesar de que la señora tenga dolor y demás, plantearse una artroplastia de codo en esta señora que no va a cumplir y mucho más riesgo de infección, etcétera, pues bueno, nos quedamos con la opción intermedia y se decidió hacer una osteosíntesis y una reparación ligamentosa. ¿Qué ocurre? Cuando nos planteamos al hacer la osteosíntesis, hay un riesgo importante de que esa coronoides no sea reparable. Señora, 88 años, múltiples intentos de reducción, es decir, entra, sale, rompe más. Probablemente la lesión, el TAC se hizo y la señora siguió moviendo dentro de la férula, probablemente haya más lesiones. Entonces, previendo que pueda ser no reparable, se hace una revisión bibliográfica y vemos que hay básicamente 3 opciones. Bueno, ahí no está puesto, pero hay una cuarta que sería utilizar un trozo de costilla, pero es un poco rizar el rizo. De utilizar la punta del olecranon, un trozo de cresta ilíaca y la cabeza radial. Entonces, de las 3 opciones que tenemos, pues tenemos que la punta del olecranon nos puede generar más inestabilidad en un codo que ya tiene varias cosas. La cresta ilíaca, pues hombre, a una señora de 88 años, aún encima, hacerle la cresta pues, es una posibilidad. Será el hueso de mejor calidad que de otras zonas, pero bueno, es otra cirugía que además se le puede infectar, la señora tampoco va a entender, etcétera. Y luego se puede utilizar la cabeza radial. Como tenía la fractura de la cabeza radial, ya era prácticamente la mitad, pues se decidió utilizar la cabeza radial siguiendo pues, la técnica de Velato y sus compañeros para reconstruirla. Se hace un abordaje posterior en decúbito supino con el brazo sobre el pecho. Se ve que el efecto de la coronoides no es reductible ni reparable. La conminución es tremenda y se decide utilizar la cabeza radial. Se hace una osteotomía de lo que queda, se hace una artroplastia y se hace una reconstrucción de la coronoides. Además, tiene un arrancamiento muscular y ligamentoso proximal bilateral, lo que hablábamos. Si fuesen solo los ligamentos, probablemente fuese mucho más estable.
En lo que consiste la reconstrucción básicamente es eso. Se corta la cabeza del radio, el cuello, y se pone para articular, no con la parte que a nosotros no derecha, sino girada, para que la parte curva articule con la tróclea. Se comprueba que haya movilidad suficiente, en este caso que al menos tenga 60 grados de extensión y se mantenga estable después de la reparación ligamentosa, una flexión casi completa y que sea estable al varo luego en escopia. Lo veis aquí, está en veis los tornillos canulados que sujetan la cabeza radial, la artroplastia. Y bueno, pues tiene un posoperatorio sin complicaciones, afortunadamente, retorna a su vida previa, que es, andar por el campo, hacer su vida normal, y veis que aquí ha consolidado. Uno de los problemas de esto es que no consolide, pero bueno, en este caso, y siendo una persona mayor, pues consolida, con lo cual parece una opción viable, es útil en caso de salvataje. Obviamente, a una persona joven no le vas a quitar su cabeza del radio, se puede utilizar la cresta. Es técnicamente asequible, no es difícil de hacer. Con las lesiones ligamentosas y musculares que tiene, el codo se le puede dar la vuelta y se ve bien por todos los lados. Y bueno, habría que valorar la evolución a largo plazo que tiene en otros casos. En esta señora pues nos preocupa un poco menos, pero en otra gente pues habría que ver qué tipo de problemas tienen. Y nada más. Una pregunta, Tomás. En el caso que acabas de... No sé si se oye bien. En el caso que acabas de presentar, dijiste que hiciste un abordaje posterior. ¿Qué tal tuviste el acceso para poder realizar la reconstrucción de la coronoides y fijar el fragmento de la cabeza del radio? El caso este tiene ya unos años y... mi abordaje, lo que más conocía en aquel momento y con lo que más me atrevía era el abordaje posterior, sobre todo porque estaba pensando que pudiésemos tener que poner una prótesis, que era la prótesis estaba en la mesa de al lado por si acaso aquello era irrecuperable. Entonces, ahora lo haría si voy, salvo que piense en la prótesis, lo haría por abordajes laterales. Si haces un buen colgajo, si separas bien las partes blandas, el codo se le puede dar la vuelta bastante bien. Llegas hasta por delante de la epitróclea y desde ahí deslizas y es que tenía todo arrancado. Entonces tenía toda la cápsula anterior, no sé si incluso estaba arrancado parte del braquial, ¿sabes? Pues el húmero había salido, había estado golpeando ahí, y la señora, pues no controlaba, son de estos dementes que no tienen control del dolor tampoco y hacen fuerza y demás, y está todo arrancado. Entonces yo creo que llegamos bien. Sí que es cierto que para llegar a la parte anterior, el otro caso que tenía es una reconstrucción vía medial, que sí que si es joven y tiene la musculatura bien, hay que ir por delante, por medial y muy anterior, porque si no, es que para poner tornillos de frente no llegas. Yo por lo menos, cuesta mucho. Otra pregunta, la osteosíntesis le hiciste, no me fijé muy bien en los tornillos, si eran de adelante atrás o atrás adelante. Pues ahora no lo recuerdo, creo que en este caso eran de atrás adelante. De atrás adelante. Porque me era más sencillo. Bueno, yo cuando cojo un tema lo cojo y entonces voy a insistir en ello. Y entonces os voy a poner un poco en antecedentes. Son las 10 de la mañana, cambio de turno, el compañero que se va ayer me dice... Bueno, pues ayer a las 8 de la mañana vino este paciente, 18 años, venía intoxicado de alcohol y posiblemente algo más, bastante agresivo, puñetazo a algo, le dolía la mano, me llamaron de urgencias que tenía una fractura del cuarto meta, cuando llegué a verlo ya se había marchado, seguramente vuelva hoy. Vale, radiografía, vale. Y a las 15 vuelve, 3, todavía sigue bastante agresivo, bastante intoxicado, le sigue doliendo la mano, hora de comer, me llaman de urgencias, oye, a ver si puedes bajar a ver este paciente que está aquí dando la lata, ponle una férula y que se vaya. Me había dicho que era una fractura del cuarto, sí, era una fractura del cuarto, venga, yeso y para casa. Y me lo cito en una semana. Con la suerte de que me dice el paciente, oye, aquel bulto que tenía, ¿me lo recolocasteis? ¿Qué bulto? Sí, yo tenía aquí un bulto en la mano, después de dar el puñetazo a la pared tenía un bulto. Ah, pues espera que miro, ¿por qué no? Y entonces ya nos empezamos a fijar, la base del quinto no se ve, la base del cuarto no se ve, a pesar de que sí que tenga una fractura. Si buscamos la alineación de los metas, no está.
revisando las fracturas de urgencias, cuando vas a ver la lateral, claramente eso está luxado y en la oblicua también, y dices, pues se me ha pasado. Bueno, pues nada, te voy a llevar a operar. Por suerte había pasado poco tiempo, le pedí un TAC que por supuesto no se hizo y pues venga, pues unas agujas y a correr. Como son pacientes complicados, solo vino una revisión para quitarle las agujas y luego desapareció. Entonces, son pacientes complicados que dan la lata, que en urgencias tenemos ganas de que se vayan rápido y nos pasan desapercibidos. Entonces, que os acordéis de ellas.